Hoy contamos con la presencia en nuestros estudios de Pedro Luis Arias Hergueta. Él es catedrático en la Universidad del País Vasco, trabaja en la pastoral universitaria, es militante de la Acción Católica General de Adultos en la Diócesis de Bilbao y acompaña como animador a la JEC, la Juventud Estudiante Católica, además de cofundador de la asociación Gesto por la Paz, por lo que también está muy implicado en todo lo que está relacionado con el conflicto vasco. Bienvenido, Pedro Luis. Muchísimas gracias por acogerme. Usted, debido a toda la implicación que tiene en distintos puntos de la sociedad, de distintos ámbitos, podemos decir que tiene un punto de vista amplio de lo que es esta sociedad y desde la universidad, desde la Iglesia y desde la realidad que se vive en el País Vasco. Ahora mismo la universidad está pasando por un proceso de cambio con esto del Plan de Bolonia, que ahora mismo está también muy presente en los medios de comunicación. La Iglesia tiene que estar todos los días presente ahí en la sociedad, porque en algunos momentos estás viéndose atacada y tiene también que trabajar en esa defensa de sus valores. Y por otro lado, el conflicto vasco, como todo el mundo sabe, sigue ahí presente más que nunca y sin viso de resolución. En una sociedad como la que estamos planteando ahora mismo, ¿hay momentos para la esperanza? Yo creo que sí. A mí me parece que la esperanza es fundamental. Y cuando nos lo planteamos personas que nos identificamos con el proyecto de Jesucristo, yo creo que la esperanza es una obligación si somos coherentes con la fe que decimos profesar. Es verdad que la sociedad en la que vivimos muchas veces se manifiesta dura, violenta, injusta. Que duda cabe que en la sociedad vasca seguimos teniendo el problema, la lacra de la violencia terrorista. Y también, como tú hacías referencia, en el mundo universitario vivimos una situación de cambio, pero yo creo que la lectura que debemos realizar siempre es una lectura en positivo. No se pueden negar las dificultades, hay que analizar la realidad con objetividad, pero también hay que ser capaz de descubrir en esa misma realidad todas esas semillas de futuro que pueden ayudarnos a esperar en una universidad mejor, en un País Vasco en el que el terrorismo haya desaparecido completamente y nadie vea su vida amenazada por ETA, y también, evidentemente, un mundo en el que el Evangelio sea anunciado a todas las personas con propuestas que nacen de ese proyecto de las bienaventuranzas de forma inteligible, atractiva, proponiendo esto que para nosotros es fundamental a el resto de las personas e intentar ir construyendo pues el reino de Dios entre nosotros. Ha hablado de presentar el Evangelio de una manera atractiva. ¿A los jóvenes le atrae actualmente la Iglesia? Creo que hay dificultades importantes. Yo creo que hay dificultades además de dos tipos. En un primer lugar, subrayaría que entiendo que la Iglesia, sobre todo la Iglesia oficial, la Iglesia institucional, en muchas ocasiones no acierta con el lenguaje más adecuado para acercarse a los jóvenes y a las jóvenes de hoy en día. Pero también es verdad que hay otras dificultades, y es que nuestros jóvenes son hijos de una sociedad, de unas familias, de un sistema educativo muy contaminado por una serie de valores, a veces más contravalores que valores, que no favorecen el anuncio de un mensaje que habla de gratuidad, de entrega, de respeto, que habla de futuro y no justamente del presente, que habla de comprometerse solidariamente y no tanto del goce de esta próxima noche de viernes o de sábado. De manera que también hay en esas señas de identidad que la juventud comparte, pero que comparte porque son hijos e hijas de esta sociedad en la que vivimos, dura, competitiva, individualista, consumista, ahí aparece ese otro tipo de dificultades. Por tanto, yo creo que el reto de la Iglesia es presentar el mensaje de Jesús de una forma asequible, comprensible, cercana, sin descafeinarlo. Es decir, evidentemente no se trata de eliminar posibles aristas, sino yo creo que hay que presentar la autenticidad del mensaje cristiano, pero en un lenguaje lo más cercano y lo más comprensible. Y por otra parte, yo creo que hay que intentar acompañar procesos serios de gente joven
que puede actuar de catalizador entre el resto de la juventud, porque muestran que adherirse al proyecto de Jesús, participar dentro de la Iglesia es posible, y además no solamente es posible, sino que conduce a esa felicidad honda, profunda, que va más allá del goce instantáneo, porque tiene que ver pues con un proyecto vital bien asentado, un proyecto de vida compartida, solidaria. Al final estamos hablando en términos de autenticidad. Pero Luis, ahora mismo nos encontramos en una sociedad en la que es necesario que llevemos los cristianos el mensaje a esa sociedad. La sociedad no es como antiguamente, que recibía el mensaje de una forma muy sencilla. Ahora mismo tenemos que estar los cristianos inmersos. ¿Están los cristianos realmente ahora mismo comprometidos con esa labor evangelizadora que les está tocando realizar? Yo creo que lo que ha cambiado es que nuestra sociedad ha sufrido un proceso muy fuerte de secularización, pero siendo esto verdad, y por tanto habiendo muchas personas que o no han recibido el anuncio del Evangelio, o lo recibieron pues de una forma muy elemental y no ha dejado huella en sus vidas, yo creo que también es verdad que en nuestra sociedad la gente que continúa vinculada a la Iglesia, en un porcentaje importante, es gente que tiene en este momento una vivencia de su espiritualidad, incluso una formación en muchos casos muy superior a la que existía en otras épocas anteriores. Y yo creo que entre esas personas abundan los ejemplos de gente que es coherente y que está haciendo con su vida una proclamación cotidiana de los valores del Evangelio, con limitaciones, como es inevitable siendo personas humanas. Lo que creo que nos falta es ser capaces de acercarnos a todas esas otras personas que o no han recibido el anuncio del Evangelio o lo recibieron de una forma muy insuficiente, o que incluso en un momento determinado abandonaron su identidad cristiana, pero hacerlo de una forma muy respetuosa, proponiendo el Evangelio y sus valores, proponiendo la utopía cristiana, proponiendo la experiencia de Dios, y intentando convencer de pues toda esa felicidad y toda esa autenticidad que a los cristianos nos provoca estar identificados con nuestra fe y con ese proyecto. Por tanto, yo creo que se trata de intentar convencer, se trata de intentar proponer y acertar para con el hombre y la mujer del siglo XXI las formas en que hacer esta propuesta, porque a veces puede ocurrir que dentro de la Iglesia utilizamos lenguajes y formas que son más propios de otra época, y que en vez de ayudar a que el Evangelio llegue a esas personas, a sus corazones, a sus mentes, pues ese lenguaje a veces puede dificultar ese anuncio que tenemos que hacer. Y luego, por supuesto, ciertamente yo creo que esas personas necesitan ver que nuestra vida es una vida coherente, que entre lo que predicamos y aquello en lo que estamos comprometidos existe una continuidad, porque creo que al final esas vidas auténticas, entregadas, son las que verdaderamente pueden llegar a cautivar a otras personas.